Esta mañana me da mucho gusto tener en el estudio a Óscar Castrejón. Él fue presidente del Colegio de Abogados. Es abogado postulante. Actualmente catedrático de la Facultad de Derecho. Su participación en política no es lo que más nos importa hoy. Fue candidato a presidente municipal y ha tenido una función importante en un partido político. Pero repito, hoy viene Óscar Castrejón, invitado por este programa, exclusivamente con su calidad de abogado y de conocedor del derecho. Óscar, buenos días. Buenos días, Marco. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Fíjate que la gente oye muchas veces una serie de cosas, lee noticias sin entrar en el análisis ni conocer muchas veces lo que pasa. Hubo notas discordantes, notas a favor, opiniones en contra, opiniones a favor de esto que vivió Chihuahua en un ejercicio democrático para quitar lo que el gobernador Duarte hizo a modo, de alguna manera lo tenemos que decir, violentar la separación de los poderes del Estado, al inmiscuirse en el Poder Judicial y, como dijo el licenciado Jiménez Castro, traer edecanes a su servicio. Yo quisiera el punto de vista de Óscar Castrejón como abogado de este movimiento que trae como consecuencia que en este momento podamos de alguna manera presumir de que el Poder Judicial tiene efectivamente una libertad como debe de ser y estar fuera del control del Poder Ejecutivo del Estado. Sí, con mucho gusto, Marco. A mí, en lo personal, me parece muy acertado y muy atinado lo que aconteció este fin de semana, en virtud de que de primer impacto se recupera mucho de la independencia y de los controles que deben existir de contrapesos en un Estado, que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que diseñó Montesquieu en su libro del espíritu de las leyes, en virtud de que el equilibrio que existe entre los poderes permite los frenos del abuso del poder, porque lo que hay que señalar es que en el 2014, cuando el gobernador Duarte dominaba al Poder Legislativo en la persona de Rodrigo de la Rosa, pues todo lo que él quería se aprobaba inmediatamente. Entonces, en el 2014, cuando se reforma la ley orgánica del Poder Judicial, en una de los transitorios prolongan la vida del presidente del Tribunal Superior de Justicia, antes llamado Supremo Tribunal de Justicia, porque tradicionalmente cuando terminaba el 4 de octubre de cada sexenio, terminaba el ejercicio del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, en ese tiempo, en el 2014, si no se hubiera tocado el periodo de vigencia de la presidencia, el presidente que acompañó el sexenio de Duarte tenía que haber terminado el 4 de octubre del 2016. Sin embargo, en mi opinión, perversamente, en el 2014 se quiso trastocar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y quien afectó la vida independiente, la vida normal que llevaba el Poder Judicial, fue una reforma que se hace en el 2014 en el gobierno de César Duarte. Lo que hoy se hace es única y exclusivamente volver a acomodar las cosas como tradicionalmente existían en el gobierno de Chihuahua, que la presidencia del Tribunal Superior se termine en el 2016, el 4 de octubre, como siempre se había hecho.
y luego ya lo otro pues ya no corresponde al Poder Legislativo, sino es una decisión soberana, autónoma del Poder Judicial, que pueden elegir a quien ellos deseen dentro de los magistrados. Eligen al magistrado decano, o sea, al que tiene más antigüedad, que es el maestro Julio César Jiménez Castro, que en el foro de los abogados y dentro de la ciudadanía goza de buen nombre, goza de ser honesto y goza de un gran, profundo conocimiento del derecho. Él fue litigante y luego después llegó a magistrado. Él, recuerdo que, para que se vea que no es halagar por halagar ni criticar por criticar, él entra en el gobierno en el gobierno de barrio. Entran así de primero 2 magistrados, él, y entra también un magistrado que era el coordinador de Derecho del Tecnológico de Monterrey, que en este momento se me va su nombre. Y nosotros, y en lo personal un servidor, en aquella ocasión, el foro y los abogados criticamos el nombramiento del coordinador de la Facultad de Derecho del Tecnológico de Monterrey, en virtud de que no gozaba de esa fama y ese prestigio en el conocimiento del derecho, ni tenía trayectoria en el Poder Judicial. Y el nombramiento que se hizo en aquella ocasión de Julio César Jiménez Castro, nadie lo criticó, porque era una persona de reconocida probidad y de reconocido profundo de conocimiento del derecho. Durante estos 20 años que él ha ejercido la magistratura, siempre se ha desempeñado con objetividad, con independencia y con imparcialidad, que es lo que se necesita dentro de las funciones difíciles de juzgar a nuestros semejantes, y él siempre se desempeñó así. Creo que aquí hay muchas ventajas, porque él no debe su puesto al político en turno, sino que él está desde hace 20 años y él debe su puesto a sus conocimientos, a su trayectoria y a su profunda entrega al derecho, mientras que quien quitaron de ahí debía su puesto al político en turno, que era Duarte, en virtud de que él llega primero sin ninguna trayectoria en el Poder Judicial, llegó como secretario general del Poder Judicial, recién casi egresado como diputado y con una frustrada aspiración a la presidencia municipal de Parral, y le dan como una especie de compensación por no haber sido candidato, le dan la secretaría y de ahí llega hasta magistrado y luego a la presidencia después de un problema que hubo con José Miguel Salcido Romero. Entonces, a mí me parece acertado y me parece que eso es en bien de los chihuahuenses, porque va a abonar a que haya independencia y a que haya mayor objetividad en cómo resuelven tanto jueces como magistrados, y que se erradique esa costumbre que había, que era un secreto a voces, en donde había muchas llamadas telefónicas para jueces y magistrados para que resolvieran en tal o cual sentido, en virtud de que muchos de los puestos se debían a favores políticos y no a méritos personales. Bueno, aquí, en lo que refiere al programa, no queremos juzgar la capacidad, la incapacidad, la probidad o lo que sea del señor Sepúlveda. Dice un mensaje que recibí ayer: no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo, compadre. Es una decisión del duartismo o de Duarte de poner a modo el Poder Judicial en caso de que vengan tiempos de juicio para buscar causas en contra de Duarte. Digo, no quiero de ninguna manera poner en tela de ni de discusión la capacidad o no del señor Sepúlveda. Lo que sí queremos destacar es la honestidad y la probidad de Jiménez Castro, que hay una garantía. En el medio jurídico se habla mucho de que hay una garantía de que el Poder Judicial ahora está de una forma más efectiva, libre de la influencia del Poder Ejecutivo. También hay quienes tienen sus dudas.
Porque dicen, bueno, el gobierno de Javier Corral, pues ya tiene también un poder judicial a modo. Desde luego que pueden haber esos comentarios, sin embargo, en mi modesta opinión, creo que Javier Corral no tiene un poder judicial a modo. A mí me parece que el maestro Julio César Jiménez Castro es muy probo y que difícilmente aceptaría alguna incorrección mandatada desde el Palacio de Gobierno para torcer la justicia en uno u otro sentido. A mí me parece que él, antes de hacer una cosa de estas, inmediatamente pondría su renuncia de por medio, porque no va a aguantar que le hagan llamadas para hacer esto o hacer lo otro. Creo pues que también, y ese es el problema, no estamos juzgando en lo personal a Sepúlveda, sin embargo lo que estamos resaltando es que como debía su puesto a Duarte, él tenía la obligación, porque su puesto se debe a un mérito político, no un mérito personal, de atender llamadas y atender situaciones en que desde el Palacio de Gobierno se gobernaba el Poder Judicial. Y eso se señala dentro de los litigantes y dentro del mismo Poder Judicial, que desgraciadamente ellos, por la necesidad que tienen del trabajo, y es razonable, muchas veces no lo pueden gritar y no lo pueden decir porque tienen que cuidar su empleo. Pero los que se manejan o nos manejamos en el medio del litigio, en el medio de la judicatura, sabíamos que existía ese tipo de cosas, y lo más grave, que aquí sí puede haber un problema de tráfico de influencias, que hacia el Poder Judicial se convirtió como en una agencia de colocación de empleo, de trabajo, en donde a través del poder político que se tenía, empezaron a colocar a muchas personas como secretarios, como jueces provisionales, en otros puestos, pisoteando derechos de personas que tenían años y años dentro del Poder Judicial y que le reprimían la oportunidad de seguir avanzando en una carrera judicial. Muy bien. Óscar, hubo algunos recursos que ejerció el señor Sepúlveda que un juez de distrito negó el amparo. ¿Hay otra instancia donde vaya el señor Sepúlveda que pudiera de alguna manera tener algún resultado a su favor? Bueno, cuando te niegan, desconozco los términos en que le negaron el amparo, puede ir a un recurso ante un tribunal superior, que sería el colegiado, un recurso de revisión, pero necesitaríamos ver cuál fue la razón por la que se lo desecharon, para ver si puede tener oportunidad. Nosotros, en lo personal, en aquella ocasión, cuando hicieron los nombramientos, hicimos, yo en lo personal, amparos en contra de la elección de aquellos famosos 13 magistrados. Nos desecharon el amparo y promovimos el recurso de revisión. Nos lo desechaban por falta del interés legítimo. Señalaron porque nosotros no habíamos participado para ser magistrados, que nunca pensamos en participar porque había otras personas que tenían este derecho. Sin embargo, hay 2 amparos vigentes en donde está pendiente de dictarse la sentencia. El magistrado Sepúlveda, desconozco cuál fue la razón. Dentro del periodismo y dentro de la opinión pública se ha estado señalando mucho que está sucediendo lo mismo que sucedió en el gobierno de Duarte frente al de Corral, y eso dista mucho de ser verdad, porque si tú recuerdas, Marco, y recuerdan todos los radioescuchas, en el 2014, cuando se hizo esta reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, que vino prácticamente a hacer la invasión total que hacía el Ejecutivo en el Poder Judicial, votó el PAN y votó el actual secretario del municipio. El secretario del municipio votó en favor de esas reformas que vulneraban la independencia del Poder Judicial. Me parece que también votó Maru. Un servidor, cuando se hizo la elección de los 13 magistrados, estuve en solitario protestando por ese tipo de elección incorrecta que se hizo. Entonces no es lo mismo, porque aquí hay una
petición de toda la sociedad, en donde se señalaba ya que tuviera que haber una reconstrucción en el Poder Judicial y devolverle el respeto de su autonomía para hacer un equilibrio de los poderes. Mi querido Óscar, no nos olvidemos que hay voces y plumas mercenarias que tienen que opinar en contra de todo aquello que haga la nueva administración. Así es. En este programa siempre hemos tratado de tocar los puntos con objetividad, y sea de cualquier partido que sea el que se ha equivocado, hemos ejercido una crítica con fundamento. Entonces, no deja de haber todavía quienes entran en defensa de la porquería, pero en fin. Así es, Marco. Son gajes del oficio. Así es. Bueno, Óscar, gracias por venir. Creo que fue muy elocuente lo que queríamos escuchar de Óscar Castrejón. ¿Hay algo que quisieras agregar al comentario? No, simplemente agradecer, Marco, agradecer y pues señalar a tus radioescuchas tan atentos que están siempre a este programa y tan críticos constructivos que son, que nosotros presentamos una denuncia en contra de González Nicolás, porque hoy en día el tema de hoy es el problema que hay en la Fiscalía, y vamos pues a darles oportunidad a este nuevo gobierno a ver cómo responden en cuanto a la denuncia que presentamos de la omisión que hicieron de investigar los 78 asesinatos de abogados que están acumulados en el Estado y que siempre omitieron darnos a conocer cuáles eran las investigaciones, a pesar que la Secretaría de Gobernación les ordenó que nos mostraran las carpetas de investigación y omitieron hacerlo, y eso constituye un delito. Veamos a ver este gobierno de Javier Corral, que eso sí compete a él a través de la Fiscalía, cuál es la intervención que tienen para que no queden impunes ni los asesinatos de abogados ni la actuación omisa por parte de quienes están en la Fiscalía. Muy bien. Hay gente que seguido nos comenta en qué quedó el asesinato, por ejemplo, de Edsel Maldonado. Así es. Una figura distinguida, respetable, honorable, que fue privado de su vida. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No hay nada, y no nos los enseñan, y aparte un formador de muchos actuales abogados, porque él como catedrático de la Facultad de Derecho era muy respetado, era muy querido, y todos sus alumnos se expresaban muy bien de él y del mucho conocimiento que les transmitía. Bueno, ¿y las demandas que hay o la petición contra González Nicolás van a prosperar? Pues estamos viendo a ver de qué está hecho, de que Corral y Peniche realmente atiendan esta petición que hicimos y que no pase lo que señaló siempre Madero cuando hizo su libro de la sucesión presidencial en contra de Díaz, que no estén emborrachados por la victoria y mareados por los loas que les hacen ahora que son gobernantes, sino que ojalá lleguen ellos la prudencia y el deseo constante de trabajar y atender todas estas denuncias de la ciudadanía. Muy bien. Hoy viene en la prensa una nota que dice que a González Nicolás lo van a someter a una prueba de confianza, una prueba a la que se negó durante el tiempo que fue fiscal. Pues ojalá ahora sí se someta, porque hablando del Poder Judicial, Marco, si tú recuerdas, en nuestra opinión, él utilizó sus influencias, que podría haber tráfico de influencias, y colocó a su hijo como juez allá en Ciudad Juárez, siendo él fiscal, lo que provoca que desplazó a muchos jóvenes que tienen más méritos académicos, mayor trayectoria judicial, los hicieron a un lado para darle oportunidad a su hijo. Bueno, aquí hay una llamada, pretenden una opinión con respecto a la plática. Bueno.
Don Marco. Bueno, sí, dígame. Mire, quiero recordar que este año, en tiempo de elecciones, pues yo invité a las personas que andaban como candidatos a los diferentes puestos, ¿verdad?, para que vieran el problema que hemos tenido precisamente aquí en Avenida Ocampo. Este día fue el día 1 de junio. Llegó una señorita en representación de un personaje al que yo aprecio mucho, que está con usted ahorita, ¿verdad?, al licenciado Castrejón. Muchas gracias. Y vino y vio la situación por la que estábamos viviendo aquí en Avenida Ocampo. Tiene la puerta abierta para cuando guste venir, licenciado, conmigo. Ya sabe que... Muy amable. Y aparte de eso, ese día también por la tarde, pues tuve otra visita de una persona también, que esposa de un candidato también que andaba en ese entonces, la señora Cintia Chavira de Corral. Ella llegó con 2 personas, 2 jóvenes y una señora mayor. Desde entonces hemos tenido contacto también con ella, nos ha echado no digamos que la mano ahorita todavía, pero sí he estado preocupada por la situación. Pero la visita del señor Castrejón, que está con usted, la aprecio mucho y le estimo mucho porque llegó sin conocerme a mí y viendo la situación por la que estábamos viviendo. Ojalá y el día de mañana nos siga visitando, y ya sabe que tiene la puerta abierta, sobre todo que venía con la hija de un amigo que yo conocí, que era vecino aquí sin conocerla yo a ella, vino y ya me presentó al licenciado y estuvimos platicando un buen rato. Ojalá ya sea un buen sabor de boca para él, como fue para mí también. Sí, gracias. Claro. Mucho, licenciado, gracias. No, al revés, agradezco mucho su llamada y ahí lo visitaremos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos. Hay algunos mensajes que llegan con comentarios de tipo político. Y repito, la invitación fue a Óscar Castrejón, el jurista. Así técnica, así es. Así es. No el activista político. Así es, Marco. Aunque hay cosas que reconocerle. Gracias, Óscar. No, al revés, gracias, y saludos a todos tus radios.